¿Qué tal, familia? ¿Cómo están esta mañana? ¿Cómo han vivido, cómo han experimentado estos días de recogimiento, estos días de casa obligatoria, digámoslo así? Sé que algunos de ustedes salen a trabajar y les bendigo en el nombre de Jesús, que toda la protección de Dios esté sobre ustedes en este momento, en el contacto que tienen con otras personas. Pero hay muchos que podemos o que estamos en la casa y entonces pues se ha dado mucho este tiempo para que podamos estar más comunicados de lo normal y que por supuesto ustedes puedan estar revisando constantemente redes sociales y recibiendo una serie de información y de versículos que a veces pueden traer a confusión. Esta semana yo me he sentido muy conmovido y podría decir enojado por una serie de videos y de versículos fuera de contexto que he recibido. Y lo que quiero decirte primero es que lo que te voy a hablar hoy no tiene nada que ver con vos. En lo que sí tiene que ver con vos es que te despabiles, hermano. Que pongas atención a la palabra para no ser engañados. Me he sentido como el joven David, aquel muchachito que en primera de Samuel 17:26 le dice a los soldados: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El gigante, el filisteo incircunciso. Eso es una expresión despectiva de David para hablar de aquel que estaba provocando a los escuadrones de Jehová. Y es que, hermanos, no basta leer la Biblia simplemente y sacar versículos de contexto para decir que este virus lo ha mandado Dios para que nos arrepintamos o para decir que estamos en el final de los tiempos. Es que muchos pseudopredicadores de red social en los últimos días han estado produciendo temor en el pueblo santo de Dios. Porque claro, si te dan un verso de la escritura, ese verso es verdad. Pero es una verdad para un tiempo específico. Y de eso quiero hablar con vos hoy. Porque además de leer, necesitamos revelación. Cuando escuchamos, necesitamos revelación. Necesitamos procesar la información que nos está viniendo y juzgar espiritualmente lo que es y lo que no es correcto. La Biblia no es un libro de lectura, es un libro de inspiración divina que nos debería llevar a un conocimiento profundo del carácter de Dios. No obstante, hermanos, el Internet, que es la bendición por la cual usted y yo nos estamos comunicando hoy, ciertamente no me gusta. Prefiero abrazarte, prefiero darte un beso, prefiero darte una broma. Pero bueno, esto es lo que tenemos y tenemos que aprender a utilizar estos medios porque por cualquier medio debemos hablar la palabra. Pero termina siendo una vitrina para que un grupo de alarmistas vengan a poner a la comunidad cristiana en pensamientos que no son el pensamiento de Dios para estos tiempos. Entonces imagínense, yo como David con la sangre caliente,
al ver cómo por medio de la palabra se dice cosas que Dios está haciendo en este tiempo que no son verdad. Y vinieron a mí canciones viejísimas que yo cantaba cuando era un niño. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónalo, Señor. No estés eternamente enojado. Y ahí seguía la canción. Yo no sé si todavía la cantan, pero esa canción se cantaba casi eh, eh, rasgándonos las vestiduras y bañándonos en cenizas. Y entonces me invadía un dolor tan grande al pensar que como gente que se dicen ser cristianos ponen en su boca cosas que son verdad, pero que no son correctas para estos tiempos. Y le repito, no es con usted. Mi problema no es con usted que me está viendo. Vos sabés cómo yo te amo. Vos sabés con el cariño que amo yo a la iglesia. Así que lo que menos quiero es que penses que estoy enojado. Tal vez coincidas con que me mandaste algo. Pero lo que me preocupa más es cómo procesamos la información que nos viene de fuera. Y esas personas que se han tomado tiempo para publicar cosas que no son, y peor, que no edifican en nada a la iglesia de Jesucristo. Dice Jesús en Mateo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así son estas personas. Pretenden, usando la palabra de Dios, tener una gran revelación, pero están hablando en su carne. Yo hoy quiero retarte a pensar en lo más natural, porque quiero demostrarte esta locura de estas personas. Y es bien simple. Te hago estas preguntas. ¿Crees en Dios como Señor de toda la creación? Y me vas a contestar, sí creo. Y te voy a preguntar, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a traernos salvación, libertad, limpió nuestros pecados y nos trajo vida eterna? Me vas a contestar que sí. ¿Crees que el Espíritu Santo habita en tu corazón y que es tu consejero y tu abogado y que va a estar con vos hasta el fin? Estoy seguro de que me vas a contestar que sí también. Entonces, para hacerte las preguntas, yo necesitaba que me confirmaras esto, porque en eso todos estamos de acuerdo, incluyendo las personas que están hablando estas cosas o usando estos versículos fuera de contexto. Y aquí vienen las preguntas. ¿Para qué se iba a tomar Dios la molestia de enviar a su único hijo a morir como un servil? Porque así moría quien era crucificado en una cruz.
No era que lo ponían en aquella cruz y decían, wow, qué héroe, hagámosle un monumento de la cruz. No, era la muerte más baja que había. Y que además derramara toda su sangre y luego Dios lo resucitara para darnos nueva vida. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿para qué Dios, conociendo nuestras debilidades, iba a reconciliarse con nosotros? Pero además, no iba a tomar en cuenta nuestros pecados. Y encima encargarnos a nosotros de llevar el mensaje al mundo, el mensaje de salvación. Eso lo dice 2 Corintios 5:19. Pregunta número 3. ¿Para qué además nos iba a dejar Dios a nosotros por medio de Jesucristo, a su Espíritu, el Espíritu de Cristo? Yo les dejaré mi Espíritu. Les conviene que me vaya como compañero permanente, como habitante nuestro, para abogar y clamar por nosotros ante el Padre. Eso lo dice Juan 16:7. Pregunta número 5. ¿Qué sentido tendría para Dios perdonarnos sacrificando a su Hijo, haciéndolo cargar con todos nuestros pecados, para después seguir castigándonos? ¿No te parece extraño? ¿Calza eso con que Dios está mandando este castigo para que la gente se arrepienta? ¿Y la obra de la cruz? ¿Y la sangre del Cordero? ¿Y los pecados que Él llevó? Me suena sumamente extraño. Y me molesta mucho. Porque mi concepto, y espero que sea el mismo que usted tiene, porque así nos vamos poniendo de acuerdo. Dios Padre hizo todo esto por amor, porque esa es su naturaleza. Dios no puede hacer nada diferente, porque Él es amor. Vayamos a otro ejemplo, con pregunta. Se estima que las epístolas de Pablo fueron escritas en un lapso de 17 años. ¿Será que Pablo tuvo por todo ese tiempo un amiguito imaginario que le dictaba lo que hoy usted y yo utilizamos como manual de conducta de creyente, nada más y nada menos que la doctrina cristiana? Número 2. ¿Será que aún la muerte y resurrección de Jesucristo no fue suficiente para Dios? Y entonces, como Él sigue con sangre en el ojo, porque no fue suficiente, entonces nos quiere seguir castigando. Eso suena hasta como un pensamiento así como medio diabólico, ¿verdad? Dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Es decir, Dios no cambia, ni sombra de variación. Dios no varía. Me ponía a pensar ahora que el gobierno ha venido haciendo variaciones en la manera de establecer esta cuarentena. Y en la mayoría de casos me parecen bien. Pero Dios no es así. Dios no es así porque lo que Dios habla, Dios lo sostiene. Así como Él nos amó, así Él nos sigue amando. Digo, ¿será que Santiago, al hablar esto, se lo dictaba también el amiguito imaginario que tenía Pablo?
¿Qué te parece primera de Juan 4:8 que dice que Dios es amor? Uy, hermano, pero es que usted también debería leer que dice que Dios es fuego consumidor. Sí, claro. Dios es fuego consumidor para aquellos que no tienen a Jesucristo como su Salvador y Señor. Para usted y para mí no. Por una razón muy sencilla. Jesucristo pagó en la cruz todos tus pecados. ¿No te parece? Otra pregunta. Demasiado esfuerzo de Dios que el Espíritu de Cristo habite en nosotros y nos ayude para venir de sopapo a destruir todo como el vengador justiciero. Hermanitos, el Dios que yo conozco no es así. Es un Dios amoroso, lleno de misericordia, paciente y con gran ternura. Penosamente, hermanos, hay tantos que quieren su minuto de fama y buscan estas ocasiones para que, con sus caritas de religiosos preocupados, y utilizando textos bíblicos fuera de contexto, nos hacen creer que Dios se arrepintió de todo lo que hizo por medio de su Hijo amado y que ahora viene como el paladín a buscar venganza. Porque eso es lo que dicen. Cuando dicen que esto es castigo divino, lo que están diciendo es que la obra de la cruz, la muerte de Cristo, su sangre, no fue suficiente. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso. Yo no. Porque entonces el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, ese pueblo que alcanzó misericordia que menciona primera de Pedro 2:9, ¿qué hay de eso? Entonces no somos nada de eso porque Dios está enojado. Y borremos todo eso y entonces enfoquémonos en la palabra que Dios usaba en el Antiguo Testamento y que Él cumplía porque Dios no iba ni irá a ir contra su palabra en ningún momento. Pero al ser el Señor de los tiempos, Él para cada tiempo tiene algo diferente. Y les recuerdo que los textos que usan estas personas son textos de la ley. Y usted está viviendo en el tiempo de la gracia. El tiempo de la ley termina cuando Cristo muere en la cruz, porque Él fue el único capaz de cumplir esa ley. Tenía que cumplirla. El tiempo de la gracia empieza a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo. Tiempo de gracia. Dios no está enojado con vos. ¿Cambió Dios? No. Estableció a su Hijo como el Cordero perfecto para sacrificarse por usted y por mí. Y que usted y yo seamos justos ante el Padre Celestial. Desafortunada y dichosamente, para uno que predica, tiene que haber otro que escuche. Y dice segunda de Timoteo 4:3, que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Por eso Primera de Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos profetas falsos han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso está en el capítulo 4, versos del 1 al 3. Hay muchos anticristos en el mundo. ¿Sabe? Conocen toda la escritura, pero les atrae más todo lo que tenga que ver con fatalidad, con tragedia, y no con lo que ocurrió a partir de Jesucristo. Y Juan 3:16 es concreto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé si te has dado cuenta que estas personas, muchas de estas personas que hablan de tragedias y de todas estas cosas, en raras ocasiones hablan de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y sabes por qué no lo hacen? Porque no saben qué hacer con la salvación, no saben qué hacer con esa amistad con Dios, no saben qué hacer con ese Dios, ese amor, no encaja, sencillamente no encaja lo que están hablando con lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento. Y entonces es más fácil repetir versículos verdaderos que se encuentran dentro de la ley de Dios, es decir, la ley mosaica, la que Dios le dio a Moisés para los israelitas. Veamos qué dice Jesús. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso está en Mateo 24, del 3 al 14. Y usted me dirá, pastor, ve, todo esto está ocurriendo. Sí, mis amados hermanos, todo eso está ocurriendo y viene ocurriendo a través de la historia en un sinnúmero de ocasiones. En un sinnúmero de ocasiones hemos tenido pestes, hemos tenido hambres, pleitos de reino contra reino y de nación contra nación, pero dice que esto apenas será principio de dolores.
Y a veces la gente no lee. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seguro que a usted eso no le ha ocurrido. Entonces no es el tiempo todavía. Y dice, y será predicado este evangelio para el testimonio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Usted ha oído hablar de la franja 1040? Averigüe un poquito y verá que falta una gran cantidad de gente en el mundo a quien no se ha podido llevar el evangelio. Y Jesús dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, número 1, la pregunta que le hacen a Jesús es, ¿cuándo vendrá el fin? Número 2, Jesús les contesta, que nadie los engañe. Número 3, vendrán engañadores haciéndose pasar por ministros de Dios. Número 4, habrá guerras, pestes, hambres, terremotos, pero aún no es el fin. Número 5, nos matarán, seremos perseguidos por causa del evangelio. Número 6, habrá traidores y falsos profetas. Número 7 dice, el amor de muchos se enfriará. Número 8, y esta es para vos, el que persevere será salvo. Número 9, se predicará el evangelio en todo el mundo y vendrá el fin. Entonces, hermano, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿En qué etapa estamos? ¿Te preocupa si está cerca al fin? ¿Te preocupa cuál será el momento? Y te voy a compartir otra cita, también de Jesús, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 6 y 7, donde le vuelven a preguntar. Es una maña que tiene el hombre de conocer, de saber sobre su futuro. Y no ha entendido que cada día tiene su propio afán. Dice los versículos, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No te estoy diciendo que el fin del mundo está lejos o está cerca. Ese no es mi asunto, hermanos. Honestamente, no es nuestro asunto. No fuimos llamados para hacer esas averiguaciones. Mucho menos para tener esas mentes que vuelan apocalípticamente y que más de uno tiene que ya Dios dice que Dios le dijo que ya viene el final. No, no. Mi verdadera tarea es testificar de Cristo y anunciar su evangelio. Esa es mi verdadera tarea. No es importante andar averiguando ni ocuparme, menos preocuparme si estamos en el fin o estamos en la mitad o estamos en 3/4, que la gran tribulación, que el rapto. Eso no es algo que debería estar en tu mente. En tu mente debería estar dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, dar testimonio del poder del evangelio.
Esa es la forma más poderosa de anunciar. Tener esa vida de fe. Tener esa vida de confianza en que Dios nuestro Padre está ocupándose de nosotros. Porque en el fondo, cuando estamos tan preocupados por esas cosas, es que estamos muy preocupados por nosotros. Y quizá nos pongamos a pensar, ¿y me iré al cielo o no me iré al cielo? ¿Y en el rapto me quedaré o no me quedaré? No se ocupen en eso, hermano. No se ocupen en eso. Pablo le decía a Timoteo que mantenga avivado, que mantuviera avivado el fuego del Espíritu Santo en él. Es el fuego del Espíritu Santo en vos el que debes de ocuparte. Es el fuego del Espíritu Santo en vos el que te va a llevar a dar ese testimonio y a anunciar el Evangelio de Jesucristo de una manera correcta. A hablar de un Dios bueno, de un Dios que está recogiendo a su rebaño y que no ha llevado este mundo al fin, porque Él es paciente y está esperando. Tu verdadera tarea, hermano, es buscar la palabra y aprender a actuar como un estandarte, como un pregonero del Evangelio. Sin embargo, la única forma de ser ese pregonero efectivo, de ser ese estandarte del Evangelio, es desarrollando músculo en la palabra de Dios. En esa palabra que me dice que yo, no el pastor, no los líderes, que yo soy la iglesia, que yo soy parte del cuerpo de Cristo, diseñado y designado para predicar, enseñar y sanar de la misma forma que lo hacía Jesús. Es esa palabra que me exhorta a que, en vez de estar poniendo atención a información torcida, debo enfocarme en hablar el poderoso evangelio de la gracia, de llevar el mensaje de reconciliación a todas las personas, decirles eso, hermano, usted sabía que ya Dios no está enojado con usted y que Dios por medio de Jesucristo ya Él se reconcilió con usted y que Dios lo recibe y que lo único que usted tiene que hacer es recibir, aceptar a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Es esa palabra que me dice que tengo poder por medio del Espíritu Santo. Es esa palabra que me dice y garantiza que Cristo ya cumplió totalmente. Jesucristo no vino a hacer un abono. Jesucristo no vino a hacer pagos parciales. Entonces por eso es que Dios sigue ensañado conmigo, porque no ha sido suficiente. No, Cristo ya cumplió y Dios no está enojado conmigo. Es esa palabra que me muestra a un Dios amoroso, gentil, tierno, lleno de misericordia. Es esa palabra que me dice que Dios Padre está ocupado por medio de su Espíritu en edificarnos como su cuerpo para llevarnos a una sola fe y conocimiento de su Hijo, el varón perfecto, hasta que alcancemos su medida. Eso está en Efesios 4:13. Hermano, no coma cuento. Te hemos instruido para meditar en la palabra. Te hemos animado a buscar revelación en la palabra, a orar con dirección
De manera que si estás caminando bajo la dirección que te hemos dado y que no es nuestra, que es del Espíritu Santo, entonces deberías, número 1, mantenerte en paz en este tiempo convulso. Número 2, no tener temor. El amor, el perfecto amor, echa fuera todo temor. Primera de Juan 4:18. Saber y entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No en vano, creo que muchos de ustedes en este tiempo en que hemos estado en este recogimiento, en esta cuarentena, la palabra nos ha instruido de manera poderosa y hemos orado más. Número 4, buscar la palabra y pedir revelación a Dios para hacer una correcta interpretación. Número 5, entender que Dios y solo Él es nuestra provisión y que nada nos va a faltar. Número 6, transformarnos en lo que dice Romanos 12:1. Número 7, pedir constantemente a Dios esa sabiduría de lo alto que habla Santiago en el capítulo 1. Número 8, ser testigos de Cristo ante todas las personas. Esa es nuestra gran responsabilidad. Testificar a Jesús, mostrar a la gente lo que Jesucristo, por medio de su muerte y resurrección, hizo en nosotros y modelarlo a Él. Número 9, como dice Pablo, estar alegres. Estén gozosos en todo tiempo. Número 10, vivir esa vida de santidad a la que hemos sido llamados. Y esa vida de santidad no es ni más ni menos que estar pegados a Jesucristo. Número 11, reposar en el Señor. Número 12, orar por sabiduría para nuestros gobernantes. Y número 13, orar por todo el mundo. Te pondría una número 14 que es discernimiento, hermano. Discernimiento para que lo que leas y lo que escuches podás espiritualmente discernirlo de la manera correcta y poder descubrir si esa palabra aplica o no para este tiempo. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Perdón. Andamos ahorita en valle de sombra de muerte, pero la palabra dice que no temamos, porque el Señor va a estar con nosotros. Perdón. Su vara y su cayado, nos van a infundir aliento. ¿Vos crees eso? Yo por lo menos sí lo creo. Entonces digamos como David: no provoquen a los escuadrones del Dios viviente. Somos muchos y somos valientes. Rechacemos o instruyamos o corrijamos a todo aquel que por error ensucia la bondad y el amor de Dios utilizando argumentos sacados de contexto. Dios es bueno todo el tiempo y nos ama con amor eterno. No escuchemos ni leamos aquello que no sea el evangelio puro y sin corrupción. Una gran noticia, de hecho la mejor, y es que Dios
ya no está enojado con nosotros. Dejemos de ocuparnos en nuestro futuro y vivamos hoy testificando acerca de la obra terminada de Cristo en la cruz. Eso es amando a Dios de todo corazón, reconociéndole en todo tiempo como nuestro Señor y amando a nuestros semejantes. Eso es simple, es imitar a Cristo. Para terminar, y siempre pensando en que me gusta tener bases sólidas para argumentar lo que hablo, y esto que voy a hablar, te hablé en la parte espiritual. Perdón. Ahora te voy a hablar en la parte natural. Y lo que quiero es demostrarte que si estos son los últimos tiempos, bueno, y que si no lo son, también. Pero las estadísticas nos muestran que no es la primera vez ni va a ser la última en que tengamos enfermedades, guerras y asesinatos masivos que maten a muchísimas personas. Voy a irme desde 10.000 antes de Cristo con enfermedades hasta 1978, desde el 10.000 antes de Cristo hasta 1978, la viruela ha matado a más de 300 millones de personas. En el año 166 después de Cristo, hubo una peste que se llamaba la Antonina, que mató a 5 millones de gentes. En el año 251, la peste de Cipriano también mató a 5 millones. En el año 542, la peste bubónica mató también a 5 millones. En el año 1346, otra vez vino la peste bubónica, pero esta vez exterminó 34 millones de personas. En 1629 vino la peste de Milán, que mató a 280,000 personas. Y del 1817 hasta nuestra época, el cólera ha matado a más de 10 millones de personas. Y la gripe rusa a 1 millón de personas. Voy a enumerarte nada más en el siglo XX. La gripe española mató entre 50 y 100 millones de seres humanos. La gripe de Hong Kong mató a 2 millones de personas. Y el SIDA ha terminado con más de 30 millones de personas. Vayamos al siglo XXI. El SARS 700. La gripe aviar H5N1. La gripe A H1N1. Ustedes han oído hablar de todas esas plagas, de todas esas enfermedades. El ébola, el coronavirus, entre 2012 y 2015, terminó con un montón de personas. El Zika, ¿recuerdan el Zika? El anuncio del zancudito. Y hoy, que a fecha de el día de ayer, el COVID-19 lleva 28,376 muertos. Ahora veamos las guerras, porque Jesús hablaba de eso también. La guerra civil de Venezuela mató 1 millón de personas. Solo te estoy hablando del siglo XX. La guerra de independencia cubana, 300,000 personas. El genocidio de indígenas norteamericanos, 370,000 indígenas. La guerra civil norteamericana, los del norte contra el sur, 690,000.
El Ku Klux Klan, que es una organización que permanece hasta hoy, que son racistas y se han dedicado a matar negros, ha matado 20,000 personas. Entre la independencia de México y la Revolución Mexicana murieron 4 millones de personas. La Primera Guerra Mundial se llevó a 20 millones de seres humanos. La Segunda Guerra Mundial a 60 millones. Y aquí bien cerquita, la Guerra Civil de Guatemala, 100,000 personas. Y la Guerra Civil de El Salvador, 85,000 personas. Lenin y Mao Zedong son responsables de la muerte de más de 100 millones de personas en el siglo XX. Y por último, entre judíos y gitanos muertos en el Holocausto se suman 11 millones de personas, de los cuales 1 millón eran niños. Juzgue usted mismo. Yo solo quiero que sepa que el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Y cuando el Evangelio sea predicado, cuando el Evangelio sea anunciado en todo el mundo, entonces sí, verdaderamente en aquel momento podremos pensar que es el fin. Lo dejo con estas ideas. Espero que usted esté claro de quién es su Dios, porque yo estoy claro de quién es mi Dios, mi amado Padre, el que tuvo compasión de mí, a pesar de mis pecados, a pesar de todas mis faltas, y me trajo de la oscuridad a la luz. El mismo que no sirviendo yo para nada, me hizo sal de la tierra. El mismo que me dio autoridad. Y todo eso también es suyo. No tiene sentido, hermanos. No tiene sentido que Dios venga ahora y nos salga con otra historia. Él es un Dios de amor. Él es un Dios que nos tiene en sumo cuidado. Y en esta situación que estamos viviendo, podemos decir desde ya que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Oremos. Amado Señor, en esta mañana, tu Espíritu Santo nos ha inspirado para la impartición de esta palabra. Una palabra, Señor, que necesitamos tener grabada en nuestros corazones. Y es esa palabra hermosa de que vos sos amor, Señor. De que vos sos un Dios de bondad. De que vos estás muy, muy preocupado. Más bien muy ocupado, Señor, en traernos a nosotros a bienestar. Porque esa es tu naturaleza. Romanos 12:2 dice claramente que necesitamos transformar nuestra manera de pensar. Y si hoy el Señor te está llamando a cambiar tu manera de pensar, porque tal vez creías que Dios es un Dios implacable, que Dios es un Dios controlador, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús lo que dice Romanos 12:2, que transformes tu mente, que cambies tu manera de pensar para que puedas ver la buena voluntad de Dios,
que es agradable y que es perfecta. Dios, hoy oramos por cada uno de mis hermanos, que todos ellos, Señor, y todas las personas, Señor, sigamos guardados de toda enfermedad, ¿sí? No caigamos en el peligro de arriesgarnos, Señor, a contraer esta enfermedad, sino que más bien, Señor, bajo tus alas vamos a estar protegidos con tu amor, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor, y los bendigo en el nombre de Jesús. Y si hay alguno que hoy no está sano, en el nombre de Jesús, declaramos por el poder que tenemos en el nombre de Cristo Jesús, el Señor, que es sano. Por su llaga hemos sido sanados. Gracias, Señor, porque estamos entendiendo que por medio de nuestra oración, nuestros gobernantes están apelando a sabiduría de lo alto. Señor, inspíralos, que tu Espíritu Santo los inspire para llevar este momento de la manera correcta. Y que ellos puedan, no solo en la parte sanitaria, Señor, sino en la parte financiera, dar salidas poderosas, Señor, a cada una de las necesidades que tus hijos tienen, Señor. Quizá, Padre, quizá algunas personas fueron despedidas, otras fueron suspendidas, otros están preocupados por sus deudas. Otros están preocupados por la alimentación de sus familias. Otros están en incertidumbre, pensando que si esto va a durar 3 meses o más, no van a poder aguantar. Señor, háblale, Señor. Y nosotros hoy les hablamos en el nombre tuyo y les decimos, si vos, Padre, te preocupas por las aves del cielo, ¿cuánto más te vas a ocupar por cada uno de nosotros, tus hijos? Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias porque sé que vamos a salir adelante. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que muchos de mis hermanos que están en la iglesia, Señor, han reflexionado acerca de tu palabra y la han puesto en práctica. Yo te doy gracias por cada una de las familias de la iglesia, Señor. Guárdalos. Padre, que a ninguno le falte nada. Y que si alguno tenemos más, que lo podamos compartir. Te doy gracias por nuestra iglesia. Te doy gracias por las personas dueñas de los locales que alquilamos, Señor. Dales provisión permanente, Señor. Bendícelas en todo momento, Señor. Te doy gracias por nuestra comunidad, por Granadilla, Señor. Padre, que este momento marque a muchas personas y ellos puedan meditar acerca de esa necesidad que tenemos de vos, Señor. Padre, oramos por nuestro país. Oramos de manera especial hoy, Señor, por Italia, Señor, por España, por Estados Unidos, que son los que han sentido más el flagelo de este virus. Oramos hoy, Señor,
por todos nuestros adultos mayores. Pero Padre, te alabamos por encima de cualquier cosa. Padre, te alabamos porque sabemos que sos un Dios bueno, un Dios de misericordia, Señor, un Dios de poder, un Dios que cuida a sus hijos. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a seguir en contacto de una u otra manera. Estamos haciendo pruebas para ver si podemos implementar el discipulado en línea. Sin embargo, no nos afanamos. Estamos confiando en el Señor en todas las áreas, en el área del cuidado de cada uno de ustedes, en el área del discipulado, en el área financiera. Creemos que Dios tiene control de todo eso. Y estamos gozosos, estamos muy gozosos. El cuerpo pastoral, estamos muy gozosos, entendiendo que Dios, nuestro Padre, nos ama y no va a descuidarnos en ningún momento. Esa es su naturaleza. Su naturaleza es amor. Que Dios los continúe bendiciendo. Disfruten muchísimo sus familias, parejas, si no están acostumbrados a estar juntos. Este es un buen entrenamiento para que ustedes puedan compartir muchas cosas, para que busquen más lo que tienen en común que las diferencias. Padres, sean tiernos con sus hijos. Hijos, honren a sus padres, respétenlos. Pero sobre todo, seamos imitadores de Cristo en todo momento. Los bendigo nuevamente y nos estamos viendo muy pronto. Que estén muy bien. Un abrazote a la distancia, besos, abrazos, etc. Ya saben cómo somos nosotros. Chao.